Bien, finalicemos con las estadísticas inferenciales. Estas clases divididas en tres de plan de análisis de resultados. Bien, la estadística inferencial, como dice en la diapositiva, busca generalizar desde la muestra hacia la población. Cuando tomamos una muestra, necesitamos ver si la muestra es significativa, si esos resultados son significativos para poder generalizarlos. Y sus conclusiones se expresan en términos de probabilidad, qué tan probable es que se dé algo que estamos estudiando. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos tipos de hipótesis, las cuales vamos a plantearse, hipótesis estadísticas. Primero, la hipótesis nula, que afirma que no existe diferencia, asociación o efecto. Si estamos estudiando una diferencia, si estamos comparando, si estamos estudiando una asociación o si estamos estudiando un efecto, el objetivo de la prueba es rechazarla con evidencia estadística. Debo rechazar la hipótesis nula. Repito, como la hipótesis nula, fíjense que ahí me está diciendo que afirma que no existe diferencia, no existe asociación, no existe efecto. La idea estadística es rechazar esta hipótesis. Luego tenemos la hipótesis alternativa, llamada también hipótesis del investigador, que afirma que sí existe esa diferencia, sí existe esa asociación o sí existe ese efecto. Entonces se acepta cuando se rechaza la hipótesis nula, que es esta. Algo muy importante también es el valor de P. Ustedes lo ven mucho en los artículos de investigación, en algunas tesis. El valor de P es la probabilidad de obtener los resultados observados si H sub 0, que es la hipótesis nula, fuera verdadera. Probabilidad de obtener los resultados observados si H sub 0, la hipótesis nula, si no rechazo esta hipótesis fuera verdadera. Si se rechaza, si el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo rechazo esta hipótesis nula? Recordemos que la hipótesis es la que me dice que no existe diferencia, asociación o efecto, y la idea es rechazarla. La rechazo cuando el valor de p, que después vamos a ver qué es menor a 0,05. Luego tenemos que tener en cuenta para esta estadística inferencial el intervalo de confianza. Es el rango donde se espera que el parámetro poblacional con 95% de certeza se incluya en ese dato que estoy indicando. Si el intervalo de confianza es de 95%, estoy dando un 5% de error al resultado final que voy a tener. Es más informativo que el valor de P por sí solo. Entonces necesito el valor de P más el intervalo de confianza. La normalidad es cuando hay distribución normal de los datos. Son requisitos de las pruebas paramétricas. Antes de ver antes de aplicar una prueba inferencial, necesito saber si esos datos son normales, y por eso verifico mediante estas pruebas de normalidad, que son la de Kolmogorov, la de Shapiro-Wilk o el gráfico QQ, entre otras. Y la significancia estadística, que es diferente a la clínica, si el p-valor, que ya dijimos que tratamos con el p-valor si es menor a 0,05, rechazar la hipótesis nula, por lo tanto aceptar la hipótesis nuestra. El p-valor es menor a 0,05, como lo dijimos aquí. Esto no implica que el estudio tenga relevancia clínica, porque siempre hay que evaluar el tamaño del efecto en el contexto odontológico. Puede ser que yo hice un estudio in vitro, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, y el estudio in vitro rechacé la hipótesis nula, el valor de P fue menor a 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador alternativa, pero ese estudio in vitro yo no lo puedo extrapolar en general al contexto odontológico porque necesito probarlo en humanos, por ejemplo. Entonces tenemos pruebas paramétricas versus pruebas no paramétricas. Para usar una prueba paramétrica, los datos deben cumplir con todos estos requisitos o supuestos. Paramétricas. Las variables deben ser numéricas, la distribución debe ser normal. Ya hablamos de la normalidad de la distribución, que hacemos unas pruebas para ello. Debe haber una homogeneidad de varianza y debe haber independencia en las observaciones. Yo sé que esto es muy profundo para ustedes. Esto es nada más como un dato informativo. No pretendo que sean estadísticos, sino que puedan entender un poco cuando el profesor Ellis, por ejemplo, se sienta con ustedes a hacer pruebas de distribución de normalidad, hacer pruebas cuando les dice esto, con esto podemos hacer una prueba paramétrica. No se puede, vamos a hacer una no paramétrica. Siempre que podemos hacer una prueba paramétrica es mejor desde el punto de vista de confianza estadística.
Entonces, según el tipo de variables, si son numéricas o continuas, o numéricas continuas o discretas, perdón, pueden ser pruebas paramétricas. Pruebas no paramétricas, para variables categóricas u ordinales. Si la distribución es normal, ¿sí? El n es mayor o igual a 30, se utilizan pruebas paramétricas. Si es libre, si no hay una distribución de normalidad, se utilizan las pruebas no paramétricas. La potencia, las pruebas paramétricas son mayores, son más sensibles. Las pruebas no paramétricas son menos eficientes. Ejemplos de pruebas paramétricas: el T de Student, el ANOVA, la prueba de Pearson. Pruebas no paramétricas: el chi cuadrado, la U de Manguini, la de Spearman, la de Fisher. Entonces, tenemos que tener un árbol de decisión para seleccionar la prueba estadística. Si queremos describir, fíjense que si voy a describir algo, mi objetivo principal es describir, bueno, utilizo variables categóricas. Si son variables categóricas, utilizo frecuencia, porcentaje, proporción. Si es numérica, media aritmética, mediana, moda. Si mi objetivo es comparar grupos, ¿sí? Si hay dos grupos independientes y hago una prueba de normalidad, la T de Student. Si hay dos grupos relacionados, ¿sí? Dos grupos independientes que sean dos variables, dos grupos que midan de forma diferente, dos variables diferentes. Dos grupos relacionados, por ejemplo, un grupo que yo quiera medir la efectividad de un fármaco y lo mido en un momento y después lo vuelvo a medir en otro momento, a la semana. Son dos grupos que están relacionados, midiéndose con el mismo fármaco, pero en tiempos diferentes, ¿ven? Aquí se aplica la T de Student. Si son más de 3 grupos, aplico la ANOVA de un factor. También hay ANOVA de 2 factores, ANOVA de 3 factores. Eso sobre todo en estudios experimentales factoriales, ¿no? Que son estudios experimentales donde, por ejemplo, puedo medir 5 materiales dentales, 5 resinas, supónganse, que los voy a medir de 3 formas diferentes y en 2 tiempos distintos. Sería un 5 por 3 por 2. También cuando vamos a asociar variables, si vamos a asociar dos variables cualitativas, utilizo el chi cuadrado. Si vamos a asociar dos variables categóricas dicotómicas más una numérica, o sea, voy a asociar una variable categórica dicotómica, por ejemplo, si hay presencia o ausencia de algo, más la voy a relacionar con tensión arterial, por ejemplo, que es numérica, utilizo la T de Student. Si voy a medir o asociar, perdón, una variable categórica politómica, grado académico, con una numérica, utilizo la ANOVA. Si es para predecir o correlacionar, si hay dos variables numéricas, la correlación de Pearson. Si quiero correlacionar dos variables numéricas, la correlación de Pearson. Si quiero relacionar dos variables ordinales, la correlación de Spearman. Si quiero una cuantitativa con una cualitativa, una regresión lineal simple o múltiple, esta sería sobre todo para predecir las regresiones lineales. Aquí tenemos un ejemplo, un cuadro sacado de José Supo, donde nosotros podemos, fíjense que necesitamos conocer el tipo y diseño de investigación, el objetivo estadístico, la escala de medición que vamos a utilizar, el comportamiento de los datos, si es normales o no. Esto ya lo explicamos antes. Pero ¿cómo podemos utilizar esta tabla? Bueno, empecemos. Mi estudio va a tener una medida, estudio transversal, o va a tener dos medidas, o más de dos medidas, ¿sí? Que son para muestras relacionadas. Entonces, si voy a tener una medida y un solo grupo, y la variable, fíjense, una sola medida, un grupo. Entonces aquí tengo, si la variable es nominal dicotómica, si es nominal politómica, si es ordinal o si es numérica, voy a utilizar o chi cuadrados o T de Student, dependiendo del caso. Si son dos grupos, repito, una sola medida, dos grupos, ahí vuelvo a decir, bueno, es nominal dicotómica de dos grupos, puedo utilizar el chi cuadrado de homogeneidad. Es un estudio transversal de dos grupos, pero es ordinal, la U de Manguini. Es estudio transversal de dos grupos, pero es numérica, la T de Student para muestras independientes. Lo mismo aquí, es un estudio longitudinal, voy a hacer dos medidas, la McNamara. Pero voy a hacer más de dos medidas, utilizo otra prueba para las nominales dicotómicas. Es un estudio longitudinal con variables ordinales de dos medidas, utilizo la Wilkinson. Y así yo voy con estos datos, por eso yo tengo que saber qué diseño tengo. Es un estudio transversal o longitudinal. Tengo que saber cómo lo medí, cuántos grupos hay. Hay un grupo, hay dos grupos, hay una medida, hay más de dos medidas. Tengo que saber cómo es la variable, si es nominal, dicotómica o politómica, si es ordinal, si es numérica. Eso lo tengo que saber para poder yo saber qué prueba estadística voy a utilizar. Y este es simplemente un ejemplo. Hay muchas más pruebas estadísticas.
Aquí tenemos más ejemplos de las pruebas más usadas en odontología. La TED-Student para muestras independientes, ¿sí? Por ejemplo, comparar la profundidad del sondaje pacientes sanos versus periodontitis. La TED-Student para muestras, estas son muestras independientes, pacientes sanos versus periodontitis. Voy a comparar la profundidad del sondaje de pacientes sanos y la voy a comparar con la profundidad del sondaje de pacientes con periodontitis. Son muestras independientes. Son dos pacientes sanos y con periodontitis son dos muestras independientes. Las TED-Student para muestras relacionadas mide un sujeto en dos momentos distintos, antes, después, por ejemplo, índice de placa antes y después de la instrucción de la higiene oral. TED-Student para muestras relacionadas. Son dos TED-Student, pero una para muestras independientes y otra para muestras relacionadas. Son dos pruebas diferentes. ANOVA de un factor, cuando comparo tres o más grupos independientes y hay una variable numérica y distribución OMAR. Por ejemplo, comparar el CPOD entre estudiantes de primero, segundo, tercero y quinto año de odontología. Utilizo la ANOVA de un factor. El chi cuadrado, cuando hay dos variables cualitativas. Por ejemplo, asociación entre tabaquismo, fuma o no fuma, y presencia de caries cervical. ¿Tiene o no tiene caries cervical? La correlación de Pearson, cuando hay dos variables numéricas y hay una distribución normal. Por ejemplo, correlacionar la edad con la pérdida de inserción periodontal. La correlación de Spearman, cuando son dos variables ordinales. Por ejemplo, correlacionar el índice de HOS y el estadio de la enfermedad periodontal. Hay más pruebas avanzadas para casos especiales, como la prueba exacta de Fisher, que es una alternativa de la chi cuadrado cuando alguna frecuencia esperada es menor a 5 o el total de la muestra es menor a 20. El ANOVA factorial, cuando combina dos o más variables independientes, ya la explicamos. El ANCOVA, para incorporar una covariable numérica no controlada. Esto es en los experimentos sobre todo. La regresión lineal múltiple para predecir. Análisis de supervivencia. La U de Manguineo de Wilkinson. Son varias pruebas que ustedes tienen según el caso de cada uno, ¿sí? Aquí, como dice, la variable independiente, que es el resultado en diseños experimentales, debe ser preferiblemente numérica continua. Es lo mejor para los experimentos que la variable dependiente, el resultado, se cumpla con el criterio de ser numérica continua. No es una exigencia absoluta, pero es lo que se recomienda. ¿Cómo es la significancia estadística? También sacado de José Supo. Ya lo hablamos, tenemos dos tipos de hipótesis, la nula, que es la que intentamos rechazar, y la hipótesis alternativa, que es la del investigador. Entonces planteamos primero la hipótesis, luego le indicamos un nivel de significancia estadística, que puede ser, por ejemplo, de un 95%. Utilizamos una prueba estadística basada en este nivel de significancia, una TED-Student, una U de Manguini, un chi cuadrado. Calculamos el p-valor, que debe ser menor a 0,05, y con base a estos resultados tomamos una decisión. El análisis cualitativo, por otro lado, tiene características particulares. Como ven, es una recolección de análisis. La recolección de datos y el análisis ocurren en paralelo, al mismo tiempo. Es un análisis circular, no lineal, es muy diferente a lo cuantitativo, ¿sí? Recojo datos, repienso con los datos lo que estoy midiendo y lo puedo volver a medir o lo mido de manera distinta, por ejemplo. Recibe datos no estructurados como entrevistas o observaciones no estructuradas. Busca explicar, busca comprender, busca generar hipótesis. Y recuerden, explicar y comprender el fenómeno. Concluye cuando ya hay saturación de la información se repite constantemente, ahí concluye la recolección de datos. Y puede modificar los criterios de recolección durante el estudio. Lo estoy recogiendo de una forma y cuando en la entrevista veo que puedo agregar algo, lo agrego. Si veo que tengo que quitar algo, lo quito. Las técnicas principales son la codificación, identificar prevalencia de códigos, similitudes, diferencias, relaciones entre ellos. Se buscan patrones en los datos. La extracción recursiva, que es resumir el conjunto de datos, luego resumir ese resumen sucesivamente hasta identificar los temas centrales, es resúmenes de resúmenes. Y técnicas mecánicas como conteo de palabras, frases o temas coincidentes. Ahí sí se incluye una estadística descriptiva muy básica, pero se usan en casos de datos muy grandes. La redacción de resultados deben seguir el orden de los objetivos. Luego se coloca solo la información más relevante. Se nutre las tablas vacías del análisis. Se pueden utilizar textos, tablas y gráficos sin repetir en cada una de la información. No voy a hacer una tabla y un gráfico para decir lo mismo. Y en el texto describo lo más relevante. Aquí no interpreto resultados, eso es para la discusión. Solo describo resultados, ¿sí? Y reportar el índice de confianza de 95% y el p-valor es importante en estos casos.
Aquí les dejo los errores frecuentes a la hora de presentar los resultados. En el análisis y representación de resultados es importante que los lean y tomen en cuenta.